la semana pasada, ya saben que va a haber un momento de break, ¿no? Y al final de la clase ustedes van a hacer sus respectivas preguntas. Bien. Cuando hablamos acerca de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, tenemos que remontarnos bastante atrás, ¿sí? Bastante atrás. Y esto es irnos al tiempo de Moisés. Esas cosas los he mencionado ya la semana pasada, pero vamos a hacerle un resalto encima de esta información, ya que es importante para poder entenderlo en la clase de esta semana. Y cuando digo que remontemos hasta el tiempo de Moisés, me refiero exactamente al inicio de la época previa a los jueces, se podría decir así, cuando Moisés ya estaba sobrecargado con todo el trabajo que tenía con el encargo del pueblo de Israel. Recuerden de que Moisés ya estaba tan cargado que le pidió al Señor de que si había hallado gracia en sus ojos, que por favor lo deje morir, ¿no? Sin embargo, el Señor lo que le concedió más bien es contar con la ayuda de más personas que llevaran esta carga con él. En una ocasión, cuando Jethro o Reuel visita a su yerno Moisés, lo ve a Moisés sentado y delante de él muchas personas que iban a presentar sus casos, ¿no? Y de hecho Jethro ya le había anunciado, ¿no? Le dijo: oye, si tú sigues haciendo esto, vas a morir porque es demasiada carga para ti. Y le sugirió que designara a jueces que llevaran la carga con él. Sin embargo, Moisés no lo hizo sino hasta que el mismo Señor le confirmó, ¿no? Y le dijo: bueno, trae a ancianos, 70 ancianos, para que puedan llevar la carga contigo. Y yo voy a poner el mismo espíritu que está en ti en ellos, ¿sí? Entonces, estos varones fueron llenos, pero algunos de ellos se quedaron en el campamento y no en el lugar que Moisés les había asignado. Y estos varones también profetizaron al mismo tiempo que los otros, ¿no? Entonces aquí aparece Josué, como se los mencioné también la semana pasada, ¿no? Llega y le dice: Moisés, Señor, está profetizando, les mando que se callen, ¿no? Y Moisés le dijo: ¿acaso tú vas a tener celos por mí? Yo desearía que todos fueran profetas, o que todos profetizaran. En este momento no era más que un deseo de Moisés, un deseo para que todas las personas del pueblo puedan estar llenas del Espíritu Santo y que puedan profetizar, no tanto como lo hacía Moisés, o sea, que todos fueran profetas. Y vemos que este deseo que fue de Moisés en ese tiempo, más adelante ya se convierte en una profecía, ¿no? Y es aquí donde vamos al famoso pasaje de Joel. Joel en el capítulo Joel capítulo 2, versículo 28. ¿Lo tiene por ahí? Joel capítulo 2, verso 28, donde dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre... Quiero, ojo, que vayamos viendo algunas palabras que son claves para poder entender esto. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda, ¿sí? Quiero que recuerden esta palabra: toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas.
Nuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Entonces, recuerden eso, sobre todo. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos acerca del tema del bautismo del Espíritu Santo, tenemos que mencionar definitivamente algunas posturas acerca de qué significa el bautismo del Espíritu Santo, qué trae a la persona que es bautizada, quiénes tienen este privilegio, ¿sí? Y cómo es de que nosotros podríamos hacer notorio ese bautismo. Si ustedes se van a libros, tratan de buscar libros acerca de este tema en los siglos anteriores, se van a dar cuenta de que no hay mucha información acerca de este tema. De hecho, como le decía el pastor, es curioso, ¿no? Un libro de teología sistemática como Luis Berkhoff, que es uno de los más conocidos, no tiene un capítulo que se, digamos, destinado específicamente a la doctrina del Espíritu Santo. No lo tiene, ¿no? Ni tampoco, el pastor Mengs de Hodge tampoco, ¿no? Sin embargo, el libro, por ejemplo, de Wayne Grudem sí lo tiene, ¿no? Pero es un libro escrito en este último siglo. Eso debido a que el año de 1910, alrededor, ocurrió un evento que realmente revolucionó la forma de ver a la persona del Espíritu Santo en toda la iglesia, definitivamente. Es algo que hay que recalcar, al margen de los errores que también mencionaremos posteriormente. Y este es el movimiento pentecostal, ¿sí? El movimiento pentecostal a inicios del siglo XX realmente cambió la forma de ver el bautismo del Espíritu Santo en toda la iglesia. Y a raíz de esto es de que se han escrito muchos más libros sobre la persona y obra del Espíritu Santo en el siglo XX y XXI que los que se escribieron a lo largo de todos los años del cristianismo, que son 20 siglos. Amén. Hoy día quizás no vamos a hablar mucho acerca del teólogo reformado que era conocido como el teólogo del Espíritu Santo, ¿no? Aunque muchos no lo crean, que es nuestro querido Juan Calvino, ¿no? Aunque no lo crean, uno de los teólogos reformados que más hablaba de la obra del Espíritu Santo era Juan Calvino. Pero hoy día no vamos a hablar mucho acerca de sus obras, sino acerca de lo que es para nosotros el bautismo del Espíritu Santo a raíz del movimiento pentecostal en adelante. ¿Qué es lo que se enseñaba acerca del bautismo del Espíritu Santo en el movimiento pentecostal? Sí, hay que ver temas puntuales. Uno de ellos, ¿a quién se le daba o quiénes podían tener el privilegio del bautismo del Espíritu Santo? Ese punto en común de todos los cristianos es que es un privilegio para los creyentes. Amén. ¿Sí? Creo que en eso cuadramos todos, no solamente pentecostales, ¿no? Pentecostales, carismáticos, continuacionistas, todos consideramos de que el bautismo en el Espíritu Santo es un privilegio de los creyentes. Sin embargo, lo que diferencia a la enseñanza del movimiento pentecostal es que consideran de que este es un privilegio que se da posterior al nuevo nacimiento, ¿sí? Es un evento posterior y de que cumple un propósito específico. Y este propósito específico es de que el creyente que es llenado o es bautizado en el Espíritu Santo va a tener un nuevo nivel de santificación.
o de perfeccionamiento. Eso significa que dentro de la iglesia se van a generar dos grupos de creyentes. Por un lado, los que están en un nivel de santidad un poco más alto, o de perfeccionamiento, y los que no lo están, sino que únicamente nacieron de nuevo. ¿Sí? Ahora, recuerdan que al inicio, cuando leímos acerca de Joel 2, 28, les hice que se aprendan una palabra, ¿verdad? Toda. Bien. Entonces, de hachazo vemos el gran error de esta enseñanza de la teología pentecostal, de creer que hay un grupo que sí goza de este privilegio y otro grupo que no, ya que vemos que la profecía de Joel decía toda carne, de manera que quienes reciben el bautismo en el Espíritu Santo son todos los creyentes, amén, y no un grupo exclusivo. Si nos saltamos unas décadas más adelante, cuando empieza ya el movimiento carismático, o lo que llamarían la segunda ola, o el neopentecostalismo, tienen una perspectiva como que un poco diferente al pentecostalismo clásico. Tienen, digamos, como que si su idea haya evolucionado en cierta manera. Y esta idea cambia ¿en qué sentido? Ellos consideran que el bautismo en el Espíritu no es un evento que te genere una santificación superior, sino más bien es algo que va a empoderar al creyente. ¿Y empoderar en qué sentido? Que ahora vas a tener el poder para salir y conquistar a las naciones por medio de la predicación, obviamente. Recuerden de que dijimos de que íbamos a examinar todo y retener lo bueno. Así que en ese sentido, esta forma de pensar del movimiento neopentecostal es correcto. ¿Sí? Esta forma de pensar dentro del movimiento neopentecostal es correcta. Ahora, ¿cuál es el detalle? Tanto de los pentecostales como de los neopentecostales. Es cómo es que se manifiesta esta llenura. Y entonces vemos de que los pentecostales consideran de que la evidencia clara de la llenura del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y del movimiento neopentecostal se le aumenta, ¿no? Aparte de las lenguas, también es que tienes que tener dones milagrosos, ¿sí? Que son un atributo personal del creyente, no es algo que dependa del Señor, sino es algo que una vez que tú lo recibes, tú lo ejerces. Inclusive más adelante vemos que esas manifestaciones son manifestaciones desordenadas dentro de las iglesias que creen estas cosas, ¿no? Vemos movimientos que son más parecidos a un ataque de epilepsia que a una llenura real del Espíritu Santo. Y aunque suene gracioso a veces, pero deberíamos verlo más bien como algo triste, porque es verdadero. Y muchos de nosotros hemos podido ver aquellas cosas en diferentes lugares en los que hayamos estado. Sin embargo, esto tampoco es lo que la Escritura manifiesta como la llenura del Espíritu Santo. Más adelante, si van ya hacia la tercera ola, la tercera ola sí ya más bien comienza con un test hasta un poco blasfemo, porque la tercera ola del dominionismo, podríamos utilizar ese término, aunque no está correctamente usado, porque los primeros dominionistas eran puritanos y tenían un buen enfoque bíblico, pero más bien el dominionismo del siglo XXI, que inicia más o menos en la década de los 80, te enseña lo que se llama la confesión positiva. Y en esto más bien hay una cierta manipulación del don del Espíritu Santo en las personas. Es decir,
Dios sometido a la voluntad del hombre. ¿Por qué? Tú declaras, decretas y el Señor obedece. ¿Sí? No es tú haciendo la voluntad del Señor, sino es el Señor haciendo la voluntad del que declara y decreta acerca de diferentes cosas, ¿no? Como ya saben toda la historia, ¿no? Acerca de decretar prosperidad o bendición financiera en los bolsillos de las personas que vienen a dar sus pactos, o de que si estás sano, si estás enfermo, declárate sano y tira tus muletas y ven caminando. O si es que estás con un tanque de oxígeno, como fue un caso aquí en Perú el año pasado, ¿no? De un anciano, estás sano, quítate el oxígeno, y el pobre hombre murió a los pocos días. No es necesario que mencione el nombre de ese predicador de Nigeria que vino aquí a Perú, pero hemos podido ver estos casos de cerca, ¿no? Acerca de falsas sanidades, falsos milagros que lo único que siguen es una enseñanza errónea, ¿no? Que, como les digo, en este caso ya vamos hasta un punto de blasfemia, porque ellos asumen el hecho de que si tú no te sanas es porque no has tenido suficiente fe. O sea, no es que el espíritu haya fallado, ni que mi enseñanza haya fallado, sino de que falló tu fe. ¿Sí? Entonces creo que hay muy poco para rescatar de la tercera ola. Ahora, entre la primera ola del pentecostalismo y la segunda ola del neopentecostalismo, algo que sí hay que rescatar es el punche, ¿no? El power que tenían muchos de los misioneros pentecostales y neopentecostales, ¿no? Ya que nosotros vemos a gente, a pesar de que, ojo, el siglo XIX fue el siglo de las misiones y ahí no había ningún pentecostal porque todavía no existía esta corriente, pero si nosotros vemos, por ejemplo, aquí en Perú, la mayoría de misioneros que estuvo trabajando por el evangelio a nivel nacional en el tiempo del terrorismo eran ministros pentecostales, ¿no? Y muchos de los que se están moviendo en la actualidad para poder salir a hacer misiones en la ventana 1040 son ministros pentecostales, ¿sí? Entonces, si es que alguno de nosotros tuviera alguna objeción en contra del pentecostalismo, debe ser siempre por el lado doctrinal, más nunca por el lado de las obras, porque en este último siglo los pentecostales han hecho muchas más obras de las que ministros cesacionistas podrían hacer, ¿sí? Y dentro de los cesacionistas no solamente hablamos de bautistas, también hablamos de presbiterianos y otras ramas que también son cesacionistas. Ahora, ¿qué es el cesacionismo? Ya vamos a hablarlo un poquito más adelante. No, pero es importante que entendamos esto, ¿no? De que muchos de los hermanos pentecostales a veces son vistos, es como si fuera una rivalidad, ¿no? Bautistas ven al pentecostal y dicen es un hereje, ¿no? Y el pentecostal ve al bautista y dice rechaza al Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos de que en lugar de haber hermandad y aprender los unos de los otros, más bien hay diferencias entre ellos, y esto genera una separación dentro del mismo cuerpo de Cristo, algo que no debe hacerse. Entonces, en esta noche creo que al final se vayan con esa idea, ¿no? Si antes de venir eres bautista o cesacionista, puedas ver al pentecostal como realmente tu hermano. Y si eres pentecostal o carismático, puedas ver al bautista o los cesacionistas como tus hermanos también. Amén. Bien. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque yo he crecido en una iglesia pentecostal
no hasta el año 2015, que es cuando vine a Gracia Urbana. Así que puedo decir de muy cerca sobre el pensamiento de un pentecostal, ¿no? El pensamiento de un pentecostal y el rechazo hacia los bautistas también, ¿no? Y de hecho ni siquiera consideras otras denominaciones, ¿no? Para ti todo el que no es pentecostal es bautista. Pero vemos que no es así. Ahora, para hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo en sí, vamos a mencionar algo que dentro de los pentecostales es muy conocido, que es el hecho de 3 tipos de bautismo, ¿sí? Vamos a hablar de 3 tipos de bautismo. Uno de ellos, que es el que todo el mundo conoce, es el bautismo en agua. Exacto. El segundo de ellos es el bautismo del Espíritu Santo, y el otro es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos? Vamos a irnos directamente a la carta primera a los Corintios. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Hoy día no es un tema de sacramentos, así que no vamos a profundizar tanto en el bautismo en agua. Pero sí vamos a hablar acerca de los otros 2 bautismos, y quiero que ustedes mismos analicen cuál es primero o cuál es segundo y cuál es tercero. A ver si son experiencias separadas. Primero a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Voy a dar lectura. Yo tengo aquí la versión Reina Valera. Dice: porque, quiero que presten bastante atención a esto, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Cuando hablamos acerca de el bautismo del Espíritu Santo, que es la primera parte que leemos en este versículo, dice: por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. Entonces estamos hablando de la obra neta del Espíritu Santo, en el cual a ti te toma de tu estado de muerte en el que estabas y ahora te hace formar parte de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Y ahora estás vivo. ¿No es así? Recuerden esto: tú no tienes vida porque se te haya dado así, como que te hubieran puesto una batería, ¿no? Te ponen la batería y ahora tienes vida. No es así. No es una corriente momentánea por producto de una batería, sino que ahora tú estás conectado a la fuente misma de la vida, que es Cristo mismo. Amén. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es aquel que hace que el creyente que estaba muerto ahora esté vivo en el cuerpo de Cristo. Y esa obra, ¿cómo se llama?
Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Regeneración, exacto. ¿O como otro nombre? Nuevo nacimiento. Amén. Bien, entonces cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, nos referimos netamente a la regeneración. Amén. ¿Qué es primero entonces? ¿El bautismo del Espíritu Santo o el bautismo en el agua? Vamos a ver 3 casos particulares. Primero, el que debería ser, ¿sí? Segundo, el que muchas veces pasa. Y tercero, el lamentable. El primero, el que debería ser, es que a raíz de tu nuevo nacimiento, tú decides bautizarte. Amén. El segundo es cuando te has bautizado en el agua y en realidad no naciste de nuevo. Pero más adelante tú te das cuenta de que has nacido de nuevo. Y no te vas a volver a bautizar, obviamente, ¿no? Porque tu primer bautismo que hiciste es válido, ya que tu fe lo confirma más bien. El tercero, que es el lamentable, es cuando no naciste de nuevo, te bautizaste y nunca naciste de nuevo al final. Ese sí es el lamentable, porque esa persona está condenada. El agua no lo ha salvado, ni lo va a salvar. Amén. Bien, entonces ya vimos esos 2 puntos, ¿verdad? Ahora, para hablar del tercero, vamos a irnos, antes de leer la segunda parte de este versículo, nos vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Vamos a retroceder hasta el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1. ¿Qué? 1. Versículo 8. ¿Alguien por favor que me ayude? Yo os bauticé con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos directamente a el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3. Es un versículo favorito, ¿no? Precisamente de la doctrina pentecostal. El Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 11, que llamaremos que es un pasaje paralelo a lo que hemos leído de Marcos. Yo a la verdad, dice Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Yo he escuchado muchos ministerios de alabanza que se llaman Ministerio de Alabanza, Espíritu Santo y Fuego. Y sé que son hermanos sinceros. No hermanos sinceros, pero sinceramente equivocados. Y hoy día vamos a ver por qué.
El anuncio de Juan, recuerden de que por tradición, cuando un gentil quería volverse al judaísmo, tenía que pasar por un ritual de purificación, que incluía un lavamiento. Sin embargo, Juan ahora aparece haciendo el lavamiento por medio del bautismo. ¿A quiénes? A los judíos. Eso era una gran ofensa a la conciencia de los judíos, porque Juan les estaba diciendo: ustedes son los impuros y tienen ahora que limpiarse a través del agua del bautismo. ¿Sí? Y vemos que el que pasa por el agua del bautismo, ¿sí?, como en representación de todo el pueblo que vendría después, ¿quién fue? Jesucristo. Amén. Pero había muchas personas que pensaban que Juan era el Mesías, ¿no? Entonces vienen y le dicen: Juan, ¿tú eres el que había de venir? No, yo no soy. Entonces, ¿tú quién eres? ¿Quién eres? ¿No? Entonces él dice: no, yo soy la voz que clama en el desierto, ¿no? Esos pasajes que anunciaban acerca de la venida de Elías, ¿no? Juan era el Elías que iba a venir. No era una reencarnación de Elías, sino era aquel que venía con la unción y el mismo poder con el cual fue ungido Elías. Amén. Ojo, no es la unción de Elías, sino la unción que tenía Elías. Ya eso lo vimos la semana pasada, cuando hablamos acerca de el Espíritu que da poder, ¿no? Y aquí, encima, Juan da una información que para entonces era poco desconocida, ¿no? Bastante desconocida para el pueblo del pueblo judío. El que viene detrás de mí, Él los va a bautizar con Espíritu Santo, dice Marcos. Pero aquí Mateo agrega: con Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Muchos confunden algunos pasajes, ¿no? Como por decir, cuando Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti, ¿no? O como el caso de Jeremías, cuando decía de que él quería callar las palabras, pero había dentro de él algo que le quemaba, le ardía y no le permitía estar callado, ¿sí? Pero algo característico en estos dos pasajes es que ese fuego no caía de arriba sobre ti, sino que salía dentro de ti, ¿no? Algo curioso, ¿verdad? Y que es necesario que recuerden. Ese mismo fuego lo debemos tener todos los creyentes. Y ese fuego precisamente habla acerca de el Espíritu Santo que trabaja en nosotros para poder predicar el Evangelio. Pero no es un fuego que cae de arriba, porque el único fuego que cae de arriba es el fuego del juicio. Y eso lo vemos precisamente en los versículos posteriores. Su aventador está en su mano. ¿Qué es un aventador? No, yo antes, la verdad, siendo honesto con la lectura, yo ni entendía, porque pensé que cuando decía su aventador era algo así como alguien que le quería aventar, pero más bien él le aventaba, ¿no? Pero no es así. Aventador es un equivalente para nosotros como un trinche de trabajo, ¿no? Grande, que servía para levantar la paja y lanzarla al fuego, ¿no? Entonces, lo que viene a decir Juan era eso. El aventador viene ya puesto en la mano de Jesucristo. Y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Así que vamos a ver esas dos equivalencias, ¿no? Por un lado dijo Espíritu Santo y fuego. Y ahora dice que el trigo lo pondrá en el granero y la paja lo quemará en el fuego, que nunca se apagará. Entonces, cuando Juan hablaba de ser bautizado en Espíritu Santo y fuego, hablaba lo que el mismo Jesucristo más adelante menciona en el juicio a las naciones.
Los escogidos, los salvos, los redimidos estarían a la diestra, ¿no? A la diestra de Dios, serían bienvenidos a su reposo y a su gloria, pero los demás estarían en el fuego eterno. Así que si en algún momento tú oraste para que el Señor te diera de su fuego, no lo hagas más. No, porque ese fuego no va a recaer sobre los creyentes, sino sobre todos los impíos. Amén. Sin embargo, nos queda pendiente el hecho de que Juan decía que el bautismo lo iba a hacer Jesucristo. No entiendo, Juan, no entiendo. Porque si me dicen de que el Espíritu Santo es el que nos bautiza, no, ahora me dice que Jesús es el que bautiza. ¿Cómo es esto? ¿Cuál de los dos es entonces el que hace el bautismo? Y precisamente aquí viene la segunda parte del versículo 13 de 1 Corintios, capítulo 12. Sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. En el mismo versículo nos enseña Pablo acerca de este tercer bautismo, que es el bautismo, no es del Espíritu Santo, porque ese ya lo vimos en la regeneración, sino más bien es el bautismo en el Espíritu Santo. Si en el primer momento el Espíritu Santo lo que hacía era tomarte y ponerte en el cuerpo de Cristo, este otro bautismo es el que hace Cristo, ya no metiéndote en el Espíritu Santo, sino más bien llenándote del Espíritu Santo a ti. Y eso es lo que muchos entienden como el bautismo del Espíritu Santo, que no es del Espíritu Santo, sino es el bautismo en el Espíritu Santo. Puedes llamar, si quieres, el bautismo de Jesucristo, ¿no? Porque es Jesucristo el que lo ejecuta, o puedes llamarle llenura del Espíritu Santo. Entonces, hermano, tú me dices, Carlos, me estás diciendo de que en realidad sí hay un bautismo en el Espíritu que es posterior a la regeneración. En realidad no es que sea posterior a la regeneración, porque es con la regeneración, pero es algo que es una etapa a lo largo de toda tu vida de creyente. No es un momento en el que comienzas a hablar en lenguas y es un símbolo de que eres lleno, no. Porque en esto, si tú dices que es posterior, nuevamente hablamos de dos grupos, uno que tiene la llenura y otro que no tiene la llenura. No es así. Todos los creyentes tienen este otro bautismo, todos. Pero la característica de nosotros, como algunos teólogos usarán el ejemplo, es que nosotros somos como vasos rotos. Nosotros somos vasos llenos de goteras. Y en un vaso lleno de goteras, ¿en qué momento se llena? Nunca. Nunca. Por eso es de que necesitamos continuamente ser llenos. El mismo Jesucristo nos prometió de que ese espíritu, ¿no? Si nosotros bebiéramos de ese agua que Él nos daría, saltarían de nosotros ríos de agua de vida eterna. Amén. Entonces, Jesucristo ya anunciaba el hecho de que Él iba a dar de su espíritu. Inclusive, a los discípulos se les dijo bien claro, el espíritu que está con vosotros estará en vosotros. Y posteriormente en Pentecostés vemos ese cumplimiento. Vemos ese cumplimiento. Cuando el apóstol Pedro salió a decirles a los judíos, no hermanos, no estamos ebrios, sino que este es el cumplimiento de aquella profecía de Joel. Obviamente Pedro no va a decir de Joel capítulo 2, porque en ese tiempo no había
capítulos ni versículos, pero más bien lo mencionó, ¿no? Esa profecía en la que toda carne sería llena del Espíritu de Dios. Y vemos el cumplimiento. Y ese cumplimiento no significa, ojo, no significa que fuera para ese tiempo y no para nuestro tiempo. Porque aquí ya viene el error precisamente del cesacionismo. ¿Sí? El error del cesacionismo es pensar que el bautismo fue para el primer tiempo nada más y luego ya no. Y hablando del cesacionismo, vamos a ver de que hay varias posturas. Tampoco no es que el cesacionismo sea recontra histórico, ¿no? Sino de que vemos que algunos consideran de que los dones milagrosos que van a ver la próxima semana era exclusivamente para los apóstoles y luego ya no. Otros en cambio consideran de que las lenguas y los dones milagrosos eran importantes hasta que se completara, hasta que se perfeccionara todo, cuando se cierra el canon de las Escrituras. Sin embargo, si nosotros consideráramos esas posturas como ciertas, vamos a ver solamente dos de los errores. Hoy día hay muchos más, pero dos errores que son claros de este tipo de posturas. Uno de ellos es, si eso fuera cierto, ¿dónde quedan todos los milagros que han sucedido posteriormente? Dos, si eso fuera cierto, entonces nosotros viviríamos ya en la perfección, porque el pasaje de Corintios capítulos 13 y capítulo 14, donde nos mencionan acerca de que todas estas lenguas y los dones van a cesar, se mencionan haciendo un previo aviso de la perfección que habría de venir, y nosotros no estamos viviendo en perfección. Que tengamos el canon de las Escrituras del Nuevo Testamento no significa que haya perfección, porque perfección solamente habrá en el momento de la glorificación, en la venida final de Jesucristo. Amén. Entonces vemos de que no es fundamentalmente bíblico el cesacionismo. Si es que alguno se preguntaba cuál es la postura de Gracia Urbana respecto a esto, nosotros somos continuacionistas, o continuistas si quieren decirlo así. Continuacionistas, no somos pentecostales, no somos carismáticos neopentecostales, sí somos carismáticos con ese término, ya lo hablamos la semana pasada también, porque creemos en los carismas, ¿no? Los dones del Espíritu, que las próximas semanas se van a hablar con más precisión acerca de este tema. Pero es importante que sepan, ¿no?, de que nosotros consideramos de que esos dones siguen vigentes a voluntad libre del Espíritu Santo y no a nuestra voluntad. Amén. Entonces vemos de que sí tenemos que mencionar una característica de la llenura del Espíritu Santo. Hay una que es muy clara y evidente, y esta característica es precisamente el denuedo que sienten los creyentes cuando son llenos del poder de Dios. ¿Y qué es denuedo? Es valor, ¿no? Valentía, ¿no? Es toda la convicción de que vas a salir a predicar cumpliendo la gran comisión que el Señor nos ha delegado. ¿Y cómo tú lo vas a ver? A través de la historia. Los apóstoles eran un grupo de cobardes, miedosos, que ante el arresto de Jesucristo todos huyeron. Y el que permaneció cerca era amigo de los soldados, era conocido, ¿no?, de las autoridades, por eso estaba ahí. Sabía que no lo iban a coger, a pesar de que lo conocían. Sin embargo, al final todos terminan huyendo. Pero cuando son llenos del Espíritu Santo, entonces tienen ahora sí el valor de enfrentar a los judíos. Inclusive cuando fueron azotados Pedro y Juan, ellos se vieron como dichosos, al igual que Pablo, ¿no?, de
poder juntamente con Cristo, como lo dijera Pablo, llevar las marcas, ¿no? Las mismas marcas de Jesucristo, ¿no? Para ellos esas marcas eran precisamente en todos los azotes que recibieron, ¿no? Nosotros estamos llevando esto y nos sentimos gozosos y felices de poder compartir el sufrimiento que pasó Jesucristo, ¿no? Ese mismo denuedo es el que le daba a Pablo la convicción de decirle a Timoteo: ya estoy para ser sacrificado. Él sabía que iba a morir y no temía a la muerte. Lo vemos más adelante. Si ustedes adquieren o lo pueden ver, también hay videos de YouTube de toda la narración del libro de los mártires, que en el primer siglo igual los creyentes estaban en el circo romano, eran muertos por las fieras, eran encendidos como antorchas, y ellos estaban gozosos de eso. Obviamente que sentían dolor porque eres humano, pero ellos tenían el valor de poder enfrentar la muerte por esa llenura que tenían del Espíritu Santo. Amén. Y eso lo vas a ver a lo largo de tu propia vida. Si tú realmente buscas la llenura del Espíritu Santo, vas a tener el valor de poder salir y actuar todos los mandatos que el Señor te ha encomendado. E inclusive, si tú piensas que ahora que ya eres creyente vas a poder cumplir con todos los mandamientos del Señor sin la ayuda del Espíritu Santo, estás completamente equivocado, porque también necesitas de esa misma llenura para que puedas cumplir todos los mandatos del Señor. Amén. Entonces, creo que hoy día definitivamente nos vamos con una perspectiva distinta acerca de lo que dice la Biblia sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces vemos los tres, ¿no? Como un resumen. Primero, el bautismo del Espíritu Santo, llamado regeneración o nuevo nacimiento, que curiosamente va en conjunto con el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo que hace Jesucristo, pero a diferencia del primero, que es una sola vez y para siempre, el segundo es una llenura continua a lo largo de toda tu vida. Amén. Y el tercer bautismo, que es el sacramento, que es el bautismo en el agua, sí, que es o debería ser un evento posterior como una confesión pública de tu fe. Amén. No sé que sea presbiteriano, ¿no? O anglicano, ¿no? Y el bautismo sea cuando eres bebé. Pero de eso se hablará más adelante cuando se mencionen los sacramentos. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a concluir con la clase. Y vamos a hacer un tiempo del break, ya saben. Creo que hoy día también han traído algo